Bueno, señores alumnos del curso de gerencia financiera, por esta vez, esta segunda unidad va a desarrollar el análisis del punto de equilibrio. Entonces, vamos a ver, ¿a qué decimos nosotros punto de equilibrio? Muy bien. Al punto de equilibrio nosotros conocemos que se entiende que una empresa de bienes y servicios alcanza su punto de equilibrio cuando sus costos totales son iguales a los ingresos sobre un producto determinado. También podemos decir nosotros que en una empresa está en su punto de equilibrio cuando no genera ni ganancias ni pérdidas. Es decir, cuando el beneficio es igual a cero. También podemos decir el análisis del punto de equilibrio estudia a la relación que existe entre costos fijos y los costos variables, como también su volumen de ventas y la utilidad operacional. Entonces, nosotros, para poder determinar el costo que tiene un esfuerzo económico que debe realizar para lograr, ¿no?, un objetivo, entonces, en este caso, los variables, ¿cómo se determina? Nos dice que el costo variable tiene una relación con el costo fijo. Entonces, vamos a determinar nosotros qué entendemos para nosotros, qué serán los costos fijos. Ya, muy bien. Los costos fijos son aquellos en los que se incurren independientemente del volumen de la producción. O sea, quiere decir que se cambian con las variaciones de la producción, que se cambian en las variaciones de la producción. Ejemplo de costos fijos. Bueno, en los costos fijos tengo un ejemplo por decir, alquiler. Si bien cierto, en una empresa cuando va a empezar con sus operaciones, digamos, de la producción, entonces cuando va a alquilar un inmueble o una infraestructura, desde luego se va a ceñirse de acuerdo al contrato que establece. Si bien cierto, en una de las cláusulas del contrato establece cuánto se va a pagarse en forma mensual. Y eso durante el ejercicio multiplico por 12 meses, si sé cuánto va a ser el monto. Entonces, a eso se llama, digamos, estamos determinando un costo fijo, estable, que conocemos cuánto se va a gastarse durante el ejercicio. También otro por decir amortizaciones. También conocemos las amortizaciones. ¿Cuánto por ciento, digamos, o en este caso, las amortizaciones o las depreciaciones, conocemos cuánto por ciento se deprecia, por decir, un equipo de oficina, digamos, un equipo de cómputo, cuánto se hace la depreciación de los inmuebles, maquinaria, equipos, etcétera. Ya determinado, ya sabemos. Entonces, ya a esos más o menos que se determina los costos fijos. También podemos decir otro ejemplo, por decir, lo que es impuestos fijos. Este impuestos fijos conocemos como también lo que se paga por el impuesto predial, ¿no? Se sabe cuánto se debe pagar de impuesto predial y ya está determinado. Lo que tenemos los servicios básicos. Los servicios básicos conocemos como nosotros como agua, luz, teléfono, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, estos servicios básicos, si bien cierto, conocemos cuántos, pero esto, si bien cierto, agua, luz, esto puede ser variable, puede ser costos variables, de acuerdo a la producción, porque va incrementando, ¿no? Entonces, no necesariamente está determinado como costos fijos. Otro ejemplo, sueldos, sueldo de los empleados, ¿no?
También conocemos cuánto va a ser, por decir, cuánto gana un contador, cuánto gana un administrador, cuánto gana una secretaria, etcétera, etcétera. Entonces ya se determina. Después de esto tenemos también los gastos administrativos. Los gastos administrativos. Entonces, todo esto nosotros podemos determinar como costos fijos. Entonces, ya conocemos, por ejemplo, qué son los costos fijos. Ahora vamos a determinar qué es para nosotros los costos variables. A ver, los costos variables. Muy bien. Los costos variables son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de la producción o actividad de la empresa. Quiere decir, en una producción mayor significará un total mayor de los costos variables. ¿Qué quiere decir también? ¿Qué quiere decir? Cuando hay una empresa, vamos a tener mayor producción. Entonces, en ese sentido, tendrá también mayor, va a generar los costos variables, va a ser mayor inversión. Quiere decir, en este caso, se estará determinándose el costo variable mayor de acuerdo al volumen de la producción. Entonces, un ejemplo, tenemos en este caso de los costos variables. Tenemos, por decir, a los costos variables, tenemos el mano de obra directa. Mano de obra directa. Tenemos también como materia prima directa o materia prima indirecta, ¿no? También que tenemos materias primas o digamos materiales e insumos. Materiales, insumos y directos, ¿no? Materiales, insumos directos. Otro, tenemos también los envases, embalajes, embalajes y también puede ser etiquetas, etcétera. Entonces, a esto conocemos. ¿Por qué? Si bien cierto, la materia prima se la denomina como costos variables, esto materia prima va a variar de acuerdo a la producción, de acuerdo al volumen de que la empresa está generándose en la producción. Entonces, son variables, digamos, tanto materia como habíamos dicho, como costos, digamos, que van a incrementar de acuerdo a la producción. Va a variar, no va a ser estable, va a variar de acuerdo a la producción. Entonces, eso quiere decir, los costos fijos y los costos variables tienen una relación de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que se va a determinar los costos totales. Entonces, para nosotros, ¿qué serán los costos variables totales? A ver, los costos variables totales. Antes de esto, si bien cierto, a costo variable nosotros conocemos, a costo variable conocemos con símbolo CB, a costo fijo conocemos CF. Ahora, a costos variables totales también se le conoce costos variables totales, ¿no? Se le conoce con costos variables totales. ¿Qué quiere decir costos variables totales? Los costos variables totales son igual al número de unidades de producción y vendidas por el costo variable unitario. Entonces, denominaremos que si bien cierto, el costo variable por unidad, si bien cierto, costo variable por unidad de la producción, ¿no? De la producción, ¿no? De costo variable de acuerdo a la cantidad de la producción, de acuerdo a la cantidad. Entonces, el costo variable total va a ser igual a la cantidad de la producción, a la cantidad de la producción de la unidad a producir. O sea, ¿qué quiere decir? Al costo variable unitario
a la cantidad, a la unidad de producir. Entonces, el costo variable total va a ser igual a la cantidad de los costos variables unitarios. Muy bien. También aquí decimos costos totales. A ver. Costos totales. Esto conocemos también con el símbolo de CT. Muy bien. Conocemos con CT, costos variables. Los costos totales son iguales a los costos fijos totales. A ver, los costos totales son iguales a los costos fijos totales más los costos variables totales. Quiere decir, a ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los costos totales va a ser igual el costo variable total. El costo variable total va a ser igual ¿a qué? A la cantidad de la producción de costo variable unitario más ¿no? Los costos fijos, más los costos fijos. Entonces, se puede determinar por ese lado. Ahora, aquí también llamamos nosotros costo marginal. Aquí decimos costo marginal. A ver, aquí conocemos. El costo de marginal también se le conoce como símbolo costo marginal, con CMG. Entonces, dice, el costo marginal es el costo de producir unidades, ¿no? Es el costo de producir una unidad extra de un bien o servicio. Quiere decir, el costo marginal puede ser el costo variable unitario, pero si esos no son constantes y si hay una economía de escala, el costo marginal dependerá de quién, del nivel de la producción en que se trabaje. Del nivel de la producción en que se trabaje. Muy bien. Entonces, si bien cierto, a costo marginal también se le conoce como que va a ser igual al precio de venta unitario menos costo variable unitario. O sea que al costo marginal es igual al costo variable unitario menos costo variable. O sea, no. Precio de venta unitario menos costo variable unitario se le conoce. Entonces, vamos a ahora hallar el punto de equilibrio. Para hallar el punto de equilibrio, para mí, ¿cómo será la fórmula? A ver, tenemos dos fórmulas para hallar. Uno. Ya tenemos el punto de equilibrio va a ser igual a costo fijo, todo sobre, va a ser igual precio variable menos costo variable. La otra fórmula va a ser igual, 2, va a ser igual, el otro va a ser igual, el punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo, todo sobre 1 menos 1 va a ser igual costo variable, todo precio de venta. Entonces, a ver, esta fórmula, la primera fórmula, ¿para qué se utiliza? La primera fórmula se utiliza, la primera fórmula se utiliza para hallar el punto de equilibrio en unidades de producción. Este es para hallar el punto de equilibrio en unidades de producción. O sea que el primero se halla, la primera fórmula es para hallar el punto de equilibrio en unidades de producción. Ahora, el segundo, ¿para qué utilizamos el punto de equilibrio segundo? Es para hallar el punto de equilibrio, punto de equilibrio en unidades
monetarias. Esto va a ser en unidades monetarias, Entonces, yo creo que con esto, teniendo en cuenta, podemos desarrollar. Ahora, también esto, a ver, para aclarar, si bien cierto, también puede ser el punto de equilibrio va a ser igual a costo fijo todo sobre precio variable unitario menos costo variable unitario. O también puede ser el punto de equilibrio va a ser igual también costo fijo todo sobre a contribución marginal. ¿Por qué? Si bien cierto, hace poco les decía que la contribución marginal va a ser igual a precio variable unitario menos costo variable unitario. Entonces, esto solamente estamos reemplazando, en este caso, al precio, a esta fórmula. También se puede determinar por ese lado el punto de equilibrio. Muy bien, entonces, creo que teniendo estas fórmulas, nosotros podemos determinar, ¿no? Podemos determinar los casos prácticos, cómo se determina, ¿no? Cómo se emplea en una operación. Si bien cierto, en una operación se emplea para saber, por decir, cuánto, con estas fórmulas, cuánto yo debo producir, con la fórmula, cuánto debo producir para yo llegar a ese punto de equilibrio. Ahora, ¿cuánto en la segunda fórmula? ¿Cuánto debo venderme para llegar también al punto de equilibrio? Quiere decir, a ver, quiere decir, con este gráfico quiero terminar presente exposición. Si bien cierto, desde que nace a este lado, son mi costos totales o costos totales de la producción. Ahora, esto para mí, esta partecita del espacio, va a ser para mí mis costos fijos. Y mi costo variable va a ser de acuerdo de lo que va a partir de este punto de costo de fijo, de lo que va a variar de este costo. Eso, lo que va a variar, lo que va a variar de esto. Entonces, para mí esto es prácticamente esta partecita son mis costos variables. Ya le he ubicado mis costos variables. Entonces, ¿cómo lo determino mis costos variables? De esa forma. Ahora, ¿dónde que estoy ubicando un punto de equilibrio? Ubicaré pues, por esta forma, ¿no? Me ubicaré de esta forma mi punto de equilibrio. Entonces, esa es la forma de aquí para arriba. Será pues mi, digamos, donde que va a generar mi ganancia. Y de aquí para abajo, desde luego, va a ser una pérdida para mi empresa. Entonces, a este lado, en forma vertical, aquí se considera las unidades de, digamos que le decían antes, en unidades monetarias, en soles. Y aquí se va a ubicarse unidades de producción, el volumen también, o volumen. Entonces, en forma horizontal, vamos a determinar, aquí en forma horizontal se va a determinarse las unidades de producción. Entonces, con este gráfico que hice, se determina, si bien cierto, de aquí llego al punto de equilibrio, cuánto debo producir, cuánto debo vender, y si supero de este punto para adelante, va a ser mi utilidad, mi ganancia. Si de este punto estoy menos, no he llegado a esto, quiere decir mi empresa va a estar en una quiebra, no va a tener una rentabilidad, no va a tener una ganancia. Entonces yo creo que con digamos, casos demostrativos que hice, las fórmulas, se puede determinar nosotros lo que es el valor del punto de equilibrio.